Vamos a abrir la palabra del Señor una vez más en Mateo capítulo 7, versículo 21. Y estamos en la parte final en esta lectura del Sermón del Monte. Cada vez que a nosotros nos toca hablar algo de Mateo 5, 6 o 7, siempre decimos lo mismo, que el Sermón del Monte es el sermón cúspide en la vida de Jesús como maestro. Es lo más grande que el Señor Jesús haya enseñado. Y toda la enseñanza que Él hace allí, Él la hace partiendo de que Él es Dios, de que Él es el Logos eterno. Y Él puede decir, oísteis que fue dicho, pero yo, con la autoridad intrínseca que tengo, puedo decir esto. Entonces 6 veces Él puede decir esto y puede seguir hablando en temas sociales, en temas espirituales, en cosas como la oración, como el ayuno, la regla de oro, el tratar a las personas como uno quiere que lo traten a uno. El Señor lo aborda todo. Si uno debe quedarse con 3 capítulos de la Biblia, si te dan la opción, quédate con esos 3, con el Sermón del Monte. Aquí, en el capítulo 7, verso 21, Él va a hablar con la autoridad que a Él le caracteriza. Ustedes saben, hermanos, que en el cuerpo de Cristo hay apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Hay teólogos, tal vez los 5 también hayan estudiado teología y se desempeñen en esto. Y cada quien tiene opiniones o exposiciones o exégesis con respecto a pasajes bíblicos que los predica o los enseña. E incluso denominaciones como la nuestra tienen una orientación teológica y otras tienen en base a lo que sus fundadores creyeron al principio. Y puede ser que estén equivocados, porque las posiciones son humanas. Pero aquí vamos a hablar de alguien en este momento que no se puede equivocar. Entonces todas las opiniones tienen que rendirse a la opinión del que va a hablar en este momento. Y él va a hablar claro, preciso y conciso, como él acostumbra hacerlo, y más en la predicación o enseñanza del Sermón del Monte. Mire este versículo 21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ahí se caen todas las opiniones que uno pueda tener, porque la voz autorizada está diciendo quién es que va a entrar y quién no va a entrar. Pero en las estadísticas podemos decir porcentajes, pero no podemos identificar a las personas que están dentro de ese porcentaje. Entonces el Señor habla bien claro, no todo el que me confiese como Señor, Señor, si no practica la acción de la obediencia, no entra. E inmediatamente yo recibo ese mensaje para mí, como usted debe estarlo recibiendo para usted, pero de una vez. Porque no es solamente declarar el señorío de Cristo en mi vida, sino que ese señorío implica una respuesta mía, una acción que me conduce a hacer, a practicar, no la voluntad mía, no la voluntad de un hombre, sino la voluntad de Dios, que es muy buena, por cierto. Él está profetizando y dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Y bendita sea su palabra que nos declara qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Usted ve cómo rápidamente uno puede poner en balanza lo que es una confesión sin compromiso con una confesión que implica compromiso. Porque confesar a Cristo como Señor y Salvador, todo el que se quiera salvar tiene que hacerlo. Pero no se agota el plan salvífico de Dios en solamente confesar, porque cualquiera puede confesar. Pero vivir bajo lo que uno confiesa es hacer la voluntad de Dios. Esto significa que en el mundo y en muchas congregaciones podrán haber personas creyentes en Jesucristo, no incrédulos que no van para ninguna parte. Porque no pasan del estadio de ser un creyente que reconoce que Jesús es el Señor, pero no hacen más nada porque esa palabra en su vida se convierta en un diario vivir. Es como que ahora mismo nosotros digamos, vamos a poner aquí
el señorío de Cristo, Señor, Señor, y aquí vamos a poner la voluntad de Dios. Y de verdad que las dos cosas son buenas. Las dos cosas son buenas porque hay que declarar el señorío de Jesús. Pero aquí estamos hablando de la voluntad de Dios. Y uno pregunta, ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Qué es lo que Dios quiere para el impío y qué es lo que Dios quiere para mí como cristiano? ¿En qué yo debo empecinarme todos los días de mi vida? ¿En declarar el señorío de Jesús o en hacer la voluntad del Padre Celestial? Una cosa no excluye la otra, hermano. Vamos a ver que hay personas que no pasan de lo teórico para entrar en la parte práctica. Si uno comienza a leer toda la palabra, por ejemplo el Nuevo Testamento, que está más cerca de nosotros en cuanto al tiempo que se escribió, en cuanto a la modernidad del lenguaje que se utilizó, el griego koiné, está mejor que el hebreo antiguo. Y digamos que nosotros mismos los que hablamos español y los que hablan inglés y francés tienen muchas raíces en el idioma griego. Hasta el día de hoy hablamos palabras en español que las raíces son directas del idioma griego. Bueno, veamos desde Mateo hasta el Apocalipsis y uno quiere encontrar cuál es la voluntad de Dios, qué es lo que Él quiere para mi vida. En Primera de Tesalonicenses 4 dice que la voluntad de Dios, dice, vuestra santificación. Allí lo dice clarito. Dice, ¿cuál es la voluntad de Dios? Nuestra. O hablando de mí para ustedes, vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Allí encontramos qué es lo que Dios quiere. Y resulta que la carta a los tesalonicenses no tiene como destinatario a los impíos, sino a los cristianos que vivían en Tesalónica. Entonces a la iglesia que confiese el señorío de Jesucristo, Dios le está diciendo que la voluntad del Padre es que nos santifiquemos. Entonces pone la fornicación como el ejemplo de contaminación de cualquier pecado, para que nosotros no practiquemos esas cosas y mantengamos una vida santa que le agrade a Dios. Por ejemplo, un texto emblemático para nosotros es Hebreos 12:14. Sin abrir la Biblia, ¿cómo dice ese texto bíblico? Hebreos 12:14. Seguid. Mire que lo tengo que ayudar. Pero ustedes me van a decir a mí que ustedes no se saben ese texto. Hebreos 12:14. ¿Quién se pone de pie y me lo dice? Póngase de pie el que se lo sepa y dígame ese texto. Amén. Entonces, ¿qué se necesita ahí para ver al Señor? La santidad. Entonces vamos a Primera de Tesalonicenses capítulo 4 y dice que el proceso que produce santidad se llama santificación. Porque la santificación es un proceso que comienza con el apartado inicial y luego es conducido hasta el producto terminado, que es la santidad, que es requisito indispensable para ver a Dios. Es decir, que no es solamente reconocer el señorío de Cristo, porque el señorío de Cristo hay que verlo también en función civil o política, de un gobernante que manda en mi vida. Y yo declaro, digo, Jesús es el Señor. No se olviden, hermanos, que la iglesia predica lo siguiente: señorío y salvación. Y a veces uno lo pone mal, uno pone salvación primero y señorío después. Y recuérdense que la cosa es al revés. Lo que primero debe proclamar un pecador arrepentido es el señorío de Jesús en su vida, posteriormente la salvación. Jesús es primero Señor y luego Salvador. Él tiene que ser el Kyrios y luego el soterio nuestro. Porque muchas veces nos vamos por la vía del Salvador buscando beneficio sin sujeción. Es como los que somos ciudadanos de un país, tenemos derechos. El ciudadano canadiense tiene muchos derechos. Y esa es la verdad, hermanos. Hay una constitución ahí que le da muchos derechos al ciudadano. Pero el ciudadano también tiene deberes. Y tiene deberes que cumplir. Y algunos de ellos son deberes que pagar. Entonces, cuando uno declara el señorío de Cristo,
¿Qué es lo que uno está diciendo? Ya no mando yo. A partir de este momento el gobierno mío eres tú. Ay, hermano, y esto es difícil. Porque cuando uno declara el señorío de Cristo en la vida de uno, entran en lucha la voluntad mía versus la voluntad de Dios. Y yo quiero seguir haciendo lo que a mí me gusta sin dejar de tener a Jesucristo como mi Señor. Ustedes saben que ahora nosotros tenemos tanta facilidad para leer la Biblia, porque ahora podemos leer ahí mismo junto todas las versiones en español, muchas versiones, ricas todas. Y hay una que dice que ellos lo que dicen es Señor y dueño mío. Mire hasta el extremo que es la palabra. Señor y dueño, yo soy tuyo. Pero que el asunto no es proclamarlo, sino que cuando yo doblo mi rodilla o quebranto el corazón y recibo al Señor Jesucristo, significa que mi voluntad ya yo no la voy a practicar nunca más. Si Hebreos 12:14 pone como requisito indispensable la santidad para poder ver a Dios, Jesucristo aquí en el Nuevo Testamento está diciendo que para ser el discípulo de Él hay que negarse a uno mismo. Y negarse a uno mismo es que ya yo no voy a hacer mi voluntad. Yo voy a renunciar a algo propio mío, que yo nací con eso. Y ahora yo quito eso y pido la voluntad de Dios que se haga en mi vida. Entonces Jesús es mi Señor. Hermano, de lo contrario hay muchas cosas, como más o menos explicaba el predicador anoche, que uno se bloquea, uno va a estar bloqueado y tira para allá y tira para acá y todo le sale mal, porque en la práctica Jesús no es el que manda en la vida de uno. ¿Verdad que sí, hermano? Calladito ahí sin tener que decirlo en alta voz. Siendo honesto, no es uno mismo que manda muchas veces en la vida de uno. Calladito aquí entre nosotros, que esto nadie lo va a saber. El mundo entero que está conectado online. Pero cuántas veces, hermano, uno mismo es que manda en la vida de uno. Y uno determina y uno dice esto es lo que se va a hacer y esto sin consultar a Dios. ¿Recuerdan de esos reyes buenos de Judá y los reyes malos de Israel? En el tiempo de Eliseo, que tenían amistad el rey de Israel con el rey de Judá. Y el rey de Israel le dijo al de Judá, mira, ve conmigo, porque la tierra de Ramón de Galaad, yo quiero recuperarla. Yo quiero recuperar esa tierra y yo quiero que tú vayas conmigo y tu ejército. Y otro rey más que ahora no recuerdo. Y ellos mismos se juntaron y el rey bueno de Israel le dijo, Josafat me parece que era. Le dijo, sí, cómo no, tú eres mi hermano, carne de mi carne, donde tú vayas yo voy. Pero hasta ese momento no ha consultado a Dios. Y le dijo, vamos. ¿Y sabe quién estaba dirigiendo al bueno? El malo. El malo le dice, vamos a atacar por el camino del sur, que es desierto. Por ahí que vamos a atacar a esa gente. A los 3 días no tenían una gota de agua. A los 3 días no tenían una gota de agua. Porque astutamente, dejándose llevar del impío, se fueron por el camino del desierto. ¿Y sabe lo que dijo ese tipo? Fue Dios que nos trajo aquí para matarnos de sed. Pero en algún momento consultaron la voluntad de Dios, que es agradable y es perfecta. Sino que ellos decidieron su empresa, planearon, pero sin Dios. Ahí fue, mi hermano, que dieron lucha y lucha hasta que pensaron en Eliseo. Y mandaron a buscar a Eliseo. Y entonces, por la misericordia de Dios, Eliseo fue usado en profecía. Pero esa fue una situación tan tensa y tan difícil que siendo Eliseo un profeta mediante el cual fluía libremente la palabra de Dios, en ese momento Eliseo tuvo que mandar a buscar a un tocador de pandero, a un músico, para que le hiciera el ambiente. Porque el ambiente estaba tan pesado y tan contrario cuando la gente no hace la voluntad de Dios, que al siervo de Dios se le hacía difícil.
Y él dijo, por aquí no hay alguien que sepa tocar el pandero, que haga una musiquita, un ambiente donde el espíritu se mueva. Y apareció un tañedor, como dice la palabra, en Reina Valera del 60. Y cuando él comenzó a tocar, todos ustedes saben, hermano, que la Biblia lo dice, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, que en medio de la alabanza el Espíritu de Dios se mueve. Eso es una verdad que nadie la pueda negar. Aunque usted no se mueva, Él se mueve. Él se mueve, hermano, Él se mueve. Y en ese mover vino la profecía para el profeta. Y el profeta de Dios habló. Y se salvaron por eso. Entonces la declaración del señorío de Cristo en nuestras vidas implica que en el momento que yo lo confieso como mi Señor y Salvador, ya yo no ejerzo en mi voluntad, sino que lo hace Él. Dimos el brinquito a 1 Corintios capítulo 4, donde se dice que la voluntad de Dios es vuestra santificación. Pero también retrocedemos un poquito, vamos a un capítulo clásico del libro de Romanos, ya a partir del capítulo 12 hasta el 16, todo es vida cristiana. A partir de ahí se llaman deberes cristianos, parecido a Hebreos capítulo 13, la parte que nos trajo aquí el misionero el día del ayuno. Entonces a partir de ahí es vida cristiana, cosa que el cristiano debe hacer, cosa que debe hacer, dice, racionalmente, regularmente. Dice que es nuestro culto racional. ¿Y qué es nuestro culto racional? Está hablando de culto, y culto nos lleva al templo siempre. Culto nos lleva a los sacrificios. Dice lo que es normal, regular del pueblo de Dios. ¿Qué es? Dice, presenta tu cuerpo. Pásale revista de una vez. Presenta tu cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable delante de Dios. Y hagamos un paréntesis ahí. ¿Cuándo fue la última vez que yo me presenté delante de Dios en sacrificio vivo, santo y agradable? ¿Cuál fue la última vez? Tal vez hoy mismo en la mañana. Puede que sí. Puede que ahora mismo usted esté en sacrificio vivo, santo y agradable. Y allí te dice, para que el creyente que está bajo el señorío de Cristo se somete a un sacrificio vivo, santo y agradable, dice, para saber cuál es la voluntad de Dios. Y en la medida que sé cuál es la voluntad de Dios, no conformarme a este mundo de maldad. Pero ¿cómo está mi vida? Tu vida está atento al poquito de agua que viene a beber el domingo en la iglesia. Tu vida está solamente sosteniéndose con mínimas cosas que recogen el internet durante la semana. Hay una relación de intimidad entre tú y Dios, de tal manera que tú averigües qué hay en el corazón de Dios para que Él te lo revele. Jeremías 43. ¿Cómo yo sé la voluntad de Dios? Lógicamente tengo su palabra, pero la palabra me guía a periodo de intimidad con Dios. Cada vez, estoy abriendo paréntesis, creo que no lo estoy cerrando, pero ustedes lo cerrarán ahí. La suegra mía es experta en abrir paréntesis y no lo cierra ni que le paguen. Cada vez que hubo pérdida, comenzando por Adán y Eva, que perdieron a su hijo Abel, también perdieron a Caín. Para ellos obtener el sustituto de Abel, ¿qué tuvieron que hacer? Entrar en intimidad. Dice, conoció Adán a su mujer. Usted ve la palabra conocer. No fue mucho gusto, yo soy Adán. Oh, mucho gusto, nice to meet you, yo soy Eva. No. Dice que entran en intimidad. Al entrar en intimidad hay un fruto. Entonces nació Set. Y ella, la mamá, dijo, este es el sustituto del que me mataron. Y así uno va leyendo pasajes como el caso de Efraín. Efraín, uno de los hijos, o mejor dicho, nietos, prohijados por Jacob, pero hijo de José. Él tenía como 8 hijos, 7 u 8 hijos varones, no preciso bien ahora. Y todos eran ganaderos, tenían ganado y estaban muy bien. ¿Saben, hermano, que fueron unos ladrones? Y
yo siempre escuché a mi papá decir esto, que el ladrón viene a robar o a matar, o a matar o a que lo maten. Papá decía eso. El ladrón no solamente viene a robar, porque si tú enfrentas al ladrón, el ladrón puede que te mate o que tú lo mates a él, decía él. Entonces estos tipos vinieron a robar el ganado, pero los hijos de Efraín lo enfrentaron. ¿Sabe que le mataron a todos los hijos? Le mataron los hijos y se robaron el ganado. Y este hombre entró, mi hermano, en una situación de tristeza y dolor inmensamente grande. Porque Dios nos libre de una tragedia semejante. Y nos agarramos del Salmo 112. No tendré temores de malas noticias. Pero a él le llegó esto. ¿Sabe cómo él se recuperó? Entró en intimidad con su esposa. Probablemente cuando el negocio estaba cerrado ya, como dicen en buen argot, de marido y mujer que ya tienen sus hijos y cierran el negocio de producción de hijos. Sí. Y dice que tuvo un hijo. Y ese hijo vino a confortarlo por la pérdida de los otros. Romanos capítulo 12 nos está conduciendo a nosotros a que no tomemos absolutamente una sola decisión sin previamente consultar la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta, que no es problemática con respecto a lo que nosotros queremos hacer. Porque según dice la Biblia, los que estamos bajo su señorío, ya no podemos hacer nuestra voluntad, sino la voluntad del Padre. Y aquí está hablando de salvación y vida eterna. Porque uno se está jugando con esto. No, yo hago lo que me dé la gana. Yo subo, yo bajo, yo entro, yo salgo. Yo hago lo que me dé la gana. Porque yo soy dueño de sí mismo. Pero sigo siendo cristiano. Y sigo reconociendo a Jesús como el Señor, pero no viviéndolo en la práctica. Entonces dicen, aquel día ellos van a llegar, dice Jesús. Y van a llegar creyendo que le van a abrir. Yo no sé cómo va a ser esa escena, pero Cristo está diciendo que ellos van a llegar. Y van a decir, Señor, Señor, en tu nombre nosotros profetizamos, nosotros enseñamos. Porque yo he llegado a pensar, aplicándole esto a los falsos profetas, a los falsos hermanos, a los falsos ministros, que todos los falsos actúan en el nombre de Jesús, no en el nombre de Satanás. Pero sin vivir, hermano, bajo la soberanía de Cristo Jesús. Dice, solamente van a entrar en el reino de los cielos los que hacen la voluntad de mi Padre. Y aunque hayan utilizado mi nombre, y mi nombre haya respaldado esas cosas, yo no lo conozco. Son hacedores de maldad. Porque la peor persona que pueda haber es aquella que sabe hacer el bien y no lo hace. Porque no hay ignorancia. Lo que hay es una franca desobediencia a vivir una vida como si Él fuera el Señor de su propia vida. Por eso es que yo digo, hermano, que aquí las opiniones que uno teológicamente pueda tener con respecto a salvación y perdición, aquí se caen. Porque el Señor está llevando esto al terreno de la práctica, de la obediencia. Y Él pone 10 mandamientos, Él pone la gran comisión, Él pone el gran mandamiento de amarnos los unos a los otros. Hay deberes cristianos que usted ve a los hermanos muchas veces con brazos cruzados, como que eso no es en su vida. Pero ¿cómo puede ser Jesucristo Señor de tu vida, civil, políticamente, reconocerlo a Él como el gobierno de tu vida y tú no vivir en ese reino de acuerdo al reino? Vengo cuando me da la gana, hago lo que me da la gana, me voy para donde me da la gana, no lo comunico a nadie, pero eso no es el señorío de Jesucristo. Eso es un religioso más de lo que se han acercado, como se acercó aquel muchacho preguntándole a Cristo que qué cosa buena él tenía que hacer para heredar la vida eterna. ¿Tú quieres saber qué cosa buena? Tú conoces los mandamientos. Vámonos por la parte teórica, porque si no lo conoces yo te lo voy a explicar. Y el Señor comienza a enumerarlo.
Él dice: alto, 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 tranquilo, que yo me sé eso de cuando muchachito. Desde niño yo me sé eso. Y Cristo lo ama, lo felicita y le dice: wow, qué bueno. Si ya tú sabes esto, nada más te falta una cosa, que todo lo que tú te sabes lo ponga en práctica. Fácil. Tú no eres un ignorante, ya tú conoces, ya tú sabes. Y vamos a comenzar, le dice Cristo, por las propiedades que tú tienes. Véndela toda y repártesela a los pobres. Porque tú conoces los mandamientos y yo soy tu Señor. Entonces yo te estoy ordenando lo que tú tienes que hacer. Vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y ven y sígueme. Le dio un saludo militar, dio media vuelta y por ahí mismo bajó la cabeza y dijo: esto no es conmigo. Porque lo que yo tengo, yo dependo de eso. El Señor mío no es Dios, el Señor mío es lo que yo tengo. El Señor mío son los días míos. El Señor mío son mis vacaciones. El Señor mío es mi casa. El Señor mío es mi mujer. El Señor mío son mis hijos. El Señor mío es mi marido. Dios que se olvide de lo demás. Prioridad, Dios. Segundo, tercer lugar. Primer lugar, segundo lugar, otras cosas. Pero uno sigue diciendo que es cristiano. ¿Por qué viene el mensaje? Para que uno despierte hoy, 11 de octubre. No sea cosa que mañana te sorprendan. Pero el nombre mío está ahí en la oficina de la iglesia. Yo fui recibido y ese día cantaron y me saludaron. Pero usted está haciendo la voluntad de Dios. ¿Sabe, hermano, que la relación que hay? Mira, hay una relación que uno no debería olvidarla, que es la de esclavo y amo. Uno no debería olvidarla. Yo sé lo que ustedes saben en Juan, ya no lo llamaré siervo, porque el siervo no se entera, ahora lo llamaré amigo. Pero mire, esos son momentos contextuales. Yo digo que la relación amo-siervo debería mantenerse hasta que Cristo venga a buscarnos. Porque cuando uno ve el esclavo típico del Antiguo y del Nuevo Testamento, estamos viendo a un individuo que él era una cosa. Él era una cosa donde él no hacía absolutamente nada que no fuera la voluntad de su amo. Él no tenía derecho a nada que no fuera a hacer la voluntad de su amo. Y eso era sí señor, sí señor, sí señor y sí señor. Peor que un militar. Sí señor, sí señor y sí señor. Vaya para allá, Iba, venga para acá, viene, suba, baje. Eso era lo que hacía. Entonces no es que somos esclavos, mi hermanos. Pero hay un perfil que uno debe mantenerlo en cuanto a la relación con Él. Ok, aprendamos a orar. Le preguntan a Jesús: maestro, enséñanos a orar. Dinos, ¿cómo es que hay que orar? ¿Quieren aprender a orar? Mira la oración modelo. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Reino, venga tu señorío. Ejerce autoridad en mi vida, manda sobre mí, guíame tú, dime qué es lo que hay que hacer, corrígeme, instrúyeme, tómame de la mano, llévame. Eso es dependencia, eso es dependencia, hermano. Pero nosotros no podemos estar en lo racional y lo normal, haciéndolo una vez al año, o no se sabe cuándo fue la última vez que lo hicimos. Mas sin embargo hemos tomado decisiones importantísimas que no hemos consultado a Dios. Que no hemos consultado a Dios. Y eso que aquí se está hablando de salvación y de vida eterna. Porque la voluntad de Dios es que nosotros nos santifiquemos. Y la santidad es sinónimo de gozo. La santidad no es religiosidad. La santidad no es vestidura ni peinado. La santidad es un apartarse del pecado. Y uno de los pecados es la desobediencia. El hacer lo que a uno le da la gana. Wow, tú te imaginas que ese día, como que se dé en la perspectiva que yo lo estoy viendo, que uno se cambie y se aliste bien y vaya para allá y toque como la puerta y diga: Jesús, ábreme que soy yo, fulano de tal. Yo el que profeticé, hice milagros y sanidades en tu nombre. Y de allá se oiga la voz de Jesús que diga: yo no te conozco, hacedor de maldad. ¿Cómo yo, hacedor de maldad? Mire cómo Cristo lo considera. Una opinión. Ah, no, yo soy un cristiano porque reconozco a Cristo como Señor y Salvador. Mas sin embargo el Señor y el Salvador me reconoce como un tremendo impío. Dice: pero será a mí que me está hablando. Y vuelve y le dice: pero Señor, ¿no será que tú te has equivocado?
Porque es que yo en tu nombre hice esto, esto, esto y lo otro. Dice que yo no te conozco, yo no sé quién eres tú. Es decir, tú no has estado bajo el dominio de mi imperio, de mi reinado. Tú has estado afuera y no dentro. Es decir, yo no tengo que ver nada contigo. Tú estás bloqueado todo el tiempo. Oh, hermanos míos, ¿sabe lo que el Señor elegir? El primer rey de Israel. El primer rey de Israel. Y que nadie venga con cuento, porque Saúl no estaba buscando ese puesto. Saúl andaba buscando unos animales que a su papá se le perdieron. Y Dios le dijo a Samuel: mañana a esta hora yo te voy a presentar el que yo elegí. Un muchacho alto, buen mozo, aparente, pelo largo, el cabello le caía sobre los hombros. Eso era una espectacularidad para las chicas en ese tiempo. Ver ese fenómeno, ¿verdad? La brisa batiéndole el pelo, hermano. Y cualquiera quería sacar una foto con ese señor. Pues mira, lo ungen con aceite, el Espíritu Santo viene sobre él. Dios le dice: a partir de este momento a lo que te venga en gana, porque aquí yo estoy contigo. No tiene que explicarle que lo que le venga en gana sea bueno, porque están hablando de una relación de Dios con su siervo. Bueno, salieron a la batalla, ganaban, en la otra batalla ganaban. Luego le dice el profeta: mira, en el séptimo día yo vengo para acá, yo voy a hacer el sacrificio y luego van a la guerra. Ese día parece que a propósito, plan de Dios para medir los niveles de obediencia y de su voluntad, el profeta se retrasó un poco, Samuel. Entonces él mismo decidió hacer el sacrificio. Que como yo soy el rey y Dios tiene favoritismo porque él fue que me eligió, yo no lo andaba buscando, él fue que me buscó. Todo lo que usted sabe, de que no lo escogimos a él, que no escogió a nosotros, todo eso porque ustedes se lo saben. Luego uno abusa de esa relación de que fue el que me buscó. Vino e hizo el sacrificio. Hermanos, terminando de hacer el sacrificio, ahí mismo llega el profeta Samuel y le dice: ¿qué pasó? No, que yo me desesperé, como vi que tú tardabas y el pueblo estaba nervioso y algunos se iban del ejército. Yo hice esto. Y el profeta le dijo: locamente, locamente has hecho. Y habló de la obstinación semejante al pecado de adivinación. Le dijo: lo que tú has hecho implica que Dios te quita y busca uno mejor que tú, porque lo único que Dios anda buscando es gente que hagan la voluntad de Él, no la voluntad de los hombres. Y ante una situación que uno no encuentra cómo resolverla, viene uno y mete las patas sin consultar con Dios, o no haciendo lo que ya Él dijo que uno tenía que hacer. ¿Por qué los cristianos consagrados en santidad son conforme al corazón de Dios? Porque el corazón de Dios tiene un estándar, pero para muchos hermanos el único conforme al corazón de Dios era un muchacho llamado David. Y los mismos cristianos dicen: como David nadie. Pero ¿cómo va a ser, hermanos? Porque toman en el contexto del momento: buscaré uno conforme a mi corazón. Y usted no es conforme al corazón de Dios. Pues yo quiero ver la mano levantada de los que no son conforme al corazón de Dios, para ganármelo para Cristo hoy mismo. Cuando uno es conforme al corazón de Dios, cuando hace la voluntad de Dios. ¿Y qué es lo que Dios quiere para usted y para mí? Relación íntima, hermano, íntima, para nosotros ejecutar exactamente lo que Él quiere que nosotros hagamos. Ahora, lo que Dios quiere que nosotros hagamos no es malo, no es una carga, no es pesado, no es religioso, es algo bueno, es algo saludable. Y eso es lo que nos abre las puertas para nosotros entrar al reino de los cielos. Se da cuenta que muchos los conocen de nombre, pero no en relación íntima con Él.
que eso era lo que más a Dios le dolía en tiempo de Jeremías. Estas personas hablan en mi nombre y no me conocen a mí. No saben, no han inquirido, no han averiguado qué es lo que hay en mi corazón, porque Dios revela. Hermano, asegure el puesto donde usted está. Asegure su relación con el Señor. No te empecines, no sea terco, no crea que usted está luchando contra mí. No crea que usted lucha contra nuestra denominación, contra nuestra congregación. Muchas veces la terquedad es una lucha contra el mismo Espíritu Santo. Si no, leas el capítulo 7 del libro de los Hechos completito. ¿Qué le dijo ese muchacho Esteban? Dice, ustedes, al igual que sus padres, resisten al Espíritu Santo. Pero le puede ir bien a un ser humano que resista al Espíritu Santo. ¿Puede el barro cuestionar al alfarero? Dice, ustedes resisten al Espíritu Santo. Cuando le dijo eso, fuego le salía por los ojos y humo por los oídos. Dice que se enfurecieron tanto. Miren, no lo mataron ahí donde estaba, porque era en el Sanedrín, pero lo sacaron y le entraron a pedradas. Se apaciguó su furor cuando mataron a un inocente, porque él le dijo la pura verdad. Hermano, la vida, la salvación está en medio nuestro. Apreciemos lo que el Señor ha hecho. Sometámonos a la voluntad de Dios por el bien nuestro. Hermano, obedezcamos su palabra. Seamos diligentes en poner en práctica la palabra del Señor, porque esa es la garantía vivencial de que nosotros estamos seguros para dónde vamos. No es por lo que lo digamos, es por lo que nosotros hacemos y practicamos. Amén, hermanos. Vamos a inclinar el rostro, cierren sus ojos. Permítame hacer el llamado en caso de que alguna persona quiera entregarle su vida a Jesucristo en este día, reconciliarse con Él, nacer de nuevo. Las puertas están abiertas en este momento. Hay oportunidad para ti, para tu familia. Puedes pasar aquí al frente, reconciliarte con el Señor. Tú que has estado ahí entre Lucas y Juan Mejía, entre la tiniebla y la luz, entre bien y el mal, defínete por el Señor. El capítulo 3 de la carta a los Hebreos claramente habla de estas cosas. Que entremos a una vida de completa definición. Usted que es un adolescente, usted que es un joven, usted que es un adulto casado, soltero, como quiera que sea tu estado civil, recibe a Cristo como Señor y Salvador. Conságrate al Señor. Ven a los pies de Jesús. Comienza a vivir bajo su soberanía, bajo su imperio. Es bueno vivir bajo el dominio del Señor. Levanta tu mano, ven corriendo, pasa aquí al frente. Entrégale tu vida al Señor Jesucristo. Oh buen Dios y Padre Celestial, gracias te damos. Gracias, Señor, por la advertencia que nos hace aquí en el Sermón del Monte. Gracias, Señor, que nos gustan mucho las 9 bienaventuranzas. Son una gran bendición porque son un bálsamo, un aliento, Padre, para el que sufre por tu causa. Señor, qué lindo, pero también tu palabra continúa hasta estos versos que acabamos de leer. Gracias por esta advertencia que nos pone en pie de alerta, mi Dios, de no ser teórico en el conocimiento de Jesús, sino en la práctica vivencial de su dominio sobre nosotros. Gracias por este pueblo. Mira, Señor, usted que conoce los corazones, usted que conoce la situación de cada oveja aquí presente y los que están a través del internet, que tu Santo Espíritu pueda seguir dialogando allí en lo íntimo, convenciendo a la persona del cambio que debe ejecutar en su vida antes que sea demasiado tarde. Nosotros te damos gracias por tu palabra, Señor, y te bendecimos, mi Dios, y la atesoramos en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Vamos a colocarnos en pie, mis hermanos. Mire qué maravilla, sudando un 11 de octubre aquí en Canadá. Gloria a Dios.
y mañana también el día va a ser caliente. Todo eso son bendiciones que Dios nos da para que podamos disfrutar de un fin de semana largo, bien bonito. Haga todo lo posible de estar con su familia mañana. Si te llamaron del trabajo, llame usted hoy y dígale: no, yo no puedo ir para allá. Te van a pagar extra mañana, no vaya para allá, quédese con su familia. Salgan por ahí, caminen, vaya a algún sitio, pero esté con su familia. Disfrute del tiempo de acción de gracias en familia. Gloria a Dios. Si no puede comerse un pavo, cómase un pollo. Si no puede con un pollo, una tórtola, algo, pero algo hay que hacer, gloria a Dios. Vamos a orar, hermano, para ser despedidos. Y Dios mediante, el próximo domingo tenemos predicador invitado también. Gloria a Dios. Así es que vamos a estar al tanto con esto. Los hombres que van a venir el sábado con el hermano Javier, que se anoten en la parte de atrás a ver si se resuelve esto. Los maestros con el hermano Diego. ¿Y quiénes más faltan? Los jóvenes con el hermano Naúm, los que van al Break Free en Hamilton. Y también el baby shower en honor de Ashley, de su criatura. Todas las mujeres están invitadas. Si no te llegó la invitación, le está llegando ahora. Si reciba la invitación, y el sábado, ¿a qué hora? A las 2 de la tarde, el gimnasio. Sabe que no hay culto en la noche, pues se quedan ahí mismo y hacen un culto. Gloria a Dios. Amén. Padre bueno que estás en los cielos, te damos gracias, gloria y honra por este lindo día que nos permite tener en compañía suya y de nuestros hermanos. Vamos a salir de este lugar. Nunca queremos apartarnos de su presencia, cometiendo pecados, Señor, que dañen la compañía tuya con nosotros. Ayúdanos, Señor, a ser santos en toda nuestra manera de vivir, porque sin santidad nadie te podrá ver. Guarda y preserva este pueblo como la niña de tus ojos, pero que el pueblo te ame en el mismo sentido como tú nos amas. Que nos consagremos solo para ti, Señor, como dice Romanos capítulo 12. Muchas gracias, Señor, por todo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y decimos: sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Y el pueblo de Dios dice: saludaos los unos a los otros.